¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller. En esta ocasión les quiero mostrar un juego de pinzas que utilizo netamente para lo que es electricidad, dado que a veces hay maniobras de riesgo, lugares donde no se puede cortar la energía o la electricidad, o como le quieran llamar. La cosa es que hay 220 o 380 donde uno está trabajando permanentemente en contacto con eso. O sea, así que bueno, hay que cuidarse lo máximo que se pueda. Y verdaderamente estas pinzas de la calidad ZX las recomiendo, dado que son versátiles, cómodas, eh, tienen un acabado en níquel plata que verdaderamente las hace muy resistentes a la corrosión. Eh, yo tengo el juego, pero bueno, para no hacerlo muy largo, muestro las que utilizo en electricidad eh, para maniobras un tanto arriesgadas. Tenemos la pinza universal de 8 pulgadas que sirve para varias cosas, varias tareas. Por ejemplo, he llegado a sacar fusibles NH con esta sin ningún tipo de problemas. No es la herramienta correcta, pero bueno, a veces uno se encuentra con la necesidad de utilizarla y bueno, la pinza cumplió más que satisfactoriamente la tarea. Tengo el alicate de alta palanca o palanca elevada, como le llaman, que yo lo utilizo para cortar cables de diámetros superiores a 6, dado 6 o un poquito más, dado que corta y corta en serio. Para los de 4 milímetros o inferiores utilizo el otro alicate, también con las mismas características. Es un alicate hecho en níquel y plata, o sea, el acabado es en níquel y plata, muy resistente a la corrosión. El aislante verdaderamente es muy bueno, muy bueno, bastante ergonómico, muy cómodo a la mano, en la presión que uno ejerce, no duele, no molesta, o sea, la mano trabaja descansada, dado que no es lo mismo cortar un cable de vez en cuando a estar todo el día pelando y cortando cables, como hacemos los electricistas. Así que más que conforme con el alicate. Después tenemos a la pinza, vamos a hacer un poquito de foco, a la pinza de punta chata o punta de pico de pato, como me gusta llamarlo a mí, que es verdaderamente útil al momento de tener un cable y hacer maniobras con otra pinza. O sea, nos sirve de muelle y podemos pelar si yo tuviera la posibilidad de usar la otra mano, podría hacer la demostración. O también cuando uno ajusta un empalme, se puede usar la pinza universal y esta, la ventaja que tiene por sobre la de puntas es que la de punta tipo media caña, esta es punta chata. La ventaja que tiene es que permite por ahí el ajuste de alguna tuerquita, dado, bueno, que es cómoda ahí apretar alguna tuerquita de algún terminal, alguna bornera. La contra que yo le veo, que acá en este sector posiblemente le hubiese puesto un segmento para corte, dado que es útil tener ahí el corte. Pero bueno, la verdad que en la caja de electricidad estas pinzas se comportan muy bien. No las uso para otra cosa, dado que no quiero perder la calidad del aislante en lo que es plomería o tareas generales. A veces se pueden dañar o golpear. Lo mismo que en mecánica, las herramientas que uso en mecánica es otra cosa. Pero bueno, el alicate, como dije antes, cumple muy bien su función, ya sea para pelar o cortar, que es para lo único que lo uso. Este es el denominado
corte de alambre o para cortar alambre. Así aparecen los listados, cosa que yo no hago. Yo corto y pelo cable con el alicate, única y exclusivamente. Si tengo que cortar un alambre, obviamente recurro a esta. A esta no, a una pinza universal. Esta es netamente para electricidad, repito. Si no, una tenaza. Y bueno, como les dije, tenemos esta. Estas son las más usadas en lo que es la caja de electricidad. Después voy a subir algún videíto sobre el juego completo, pero verdaderamente las recomiendo. De la marca ZX, juego de pinzas para electricistas, muy buenos. Así que ya conocen o tienen el dato de alguna herramientita más que puede servir. Verdaderamente he hecho maniobras de riesgo con las herramientas estas y nunca tuve ningún tipo de incidentes, gracias a Dios. Así que bueno, nada. Si me preguntan, las recomiendo. Las recomiendo y la verdad que les doy un muy buen puntaje en varios aspectos, comparado incluso con las herramientas Baco. Las herramientas Baco lo que tienen es el nombre y bueno, ciertas virtudes o ventajas que ya conocemos, pero el que está trabajando todo el día puede correr el riesgo, como yo digo siempre, que la Baco la encuentren antes de que se pierda y quedarse sin la herramienta durante el día y posteriormente para después. Hoy en día las Baco no son accesibles. Este es un jueguito que acá habrá más o menos 3.000 pesos, pero en una pequeña reparación se pagan solas. Así que nada, mi consejo es este: inviertan en herramientas. Está bien, soy de los que creen que los consejos sirven únicamente si son pedidos, ¿no? Pero si están viendo este video y por ahí les interesa, inviertan en herramientas. Por ahí al principio duele, pero después cuando se den cuenta con qué facilidad y con qué versatilidad se realizan los trabajos gracias a las herramientas, y no hay nada más lindo que tener las herramientas propias. Es mi lema, es mi premisa de vida desde que tengo 12 años, cuando tenía que trabajar con, creo que el video lo hice, no sé si ustedes lo vieron, pero tenía mi primer alicate, que nada que ver, no lo tengo a mano tampoco para mostrarlo, pero no venía con aislación, era un alicate más para mecánica que otra cosa. Y lo compré en la ferretería del barrio, yo estaba re contento, pero bueno, no servía para la electricidad. Esto para mí es un lujo, así que bueno, como dije y resumiendo, se las recomiendo, muchachos. Muy buenas herramientas. Calidad ZX, aislación 1000 volt, probados y nada. Les mando un saludo. Espero que me sigan, espero que vean mis videos y cualquier cosa comenten. Les mando un saludo.